La historia de Moisés es muy, muy interesante. Él, dice el Espíritu de Profecía, soñaba con liberar a su pueblo cuando estaba en la corte del faraón, pero no veía otra forma que montar un ejército en Israel más fuerte que el ejército que tenían los egipcios, vencerles y entonces podrían irse. No veía otra fórmula. Pero claro, ¿cómo conseguir eso? ¿Dónde estaba el dinero? ¿Cómo obtener ese permiso para preparar un ejército entre los esclavos? Era impensable, no veía la fórmula. Ahí, ¿sabéis lo que ocurrió? Mató al egipcio que maltrataba al judío. Tuvo que huir después de 40 años en esa escuela de la humildad, y cuando él ya seguramente solo soñaba con terminar su vida allí, tranquilamente, pastando sus cabras y sus ovejas, viendo a sus hijos, seguramente sus sueños ya se limitaban a eso. En ese momento le llama al Señor. Él ya era una persona humilde, pero empieza ahora a poner una barrera ante Dios con sus dificultades, con sus carencias, con su incapacidad. Y la primera la encontramos en Éxodo 3:11. Solo vamos a leer las objeciones que pone Moisés, ¿verdad? Como un obstáculo para no hacer su misión. Entonces Moisés respondió a Dios y dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero ¿quién soy yo? Pero el Señor lo había enviado a él y él estaba levantando una barrera para no hacer esa misión. En el 3:13 de Éxodo dice: y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué digo yo? Es que voy a hacer el ridículo allí. ¿Dónde voy yo? Manda a alguien más preparado, le está diciendo Moisés al Señor. Pero el Señor sigue insistiendo: tienes que ir tú. En el 4:1, Moisés respondiendo dijo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. ¿Cómo les demuestro yo que tú me has aparecido? Esto son palabras mías, ¿verdad? Pero es lo que yo deduzco que Moisés quiere decirle al Señor. Porque a menudo queremos que Dios nos entienda a nosotros, que vea que nuestra situación, que no estamos preparados, que tiene que enviar a otro. Queremos que lo comprenda. Y cuando nos empeñamos en que Dios nos comprenda a nosotros, entonces nosotros no estamos entendiendo su maravilloso plan para nosotros. Pero el Señor no se cansa. Y en Éxodo 4:10 le dice, Moisés le contesta: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de palabra fácil, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahora está casi suplicando ya. Señor, piénsalo bien, Señor. Tantos que hay, ¿verdad? Permitidme que lo diga a mi manera. El Señor le está diciendo: tantos que hay gente que habla muy bien en Israel, que hay gente que habla muy bien en la iglesia, que tiene más preparación que yo, y me mandas a mí. Envía a esos, que va a ir mejor la cosa. Parece que él está aconsejando al Señor. Y el Señor nos dice: tú eres el elegido, como tú y tú y tú. Y sigue diciendo en su muro de quejas que él está levantando al Señor, en Éxodo 4:13. Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Te has equivocado, Señor. Te has equivocado, le está diciendo Moisés al Señor, pero el Señor no se equivoca. Nos ha elegido a cada uno de los cristianos y solo necesita que le digamos: heme aquí, nada más, envíame a mí.
¿Qué quieres que haga? Nada más. En Éxodo 5:23 sigue diciendo Moisés: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Él ya estaba cumpliendo, pero las cosas no estaban mejorando, sino que las leyes de Faraón se estaban endureciendo. Y él estaba haciendo el plan de Dios. A veces nosotros también nos puede pasar eso, nos pasa a menudo. Predicar a alguien y recibir burlas, recibir menosprecio, cuando esperábamos que esa persona abrazara el Evangelio y se entregara a Jesús. Pero sabéis una cosa, las apariencias en eso engañan, Hay muchas personas que aparentemente se burlan, pero cuando se burlan, muchos de ellos están probando tu fuerza. No debes dejarte vencer. Y la influencia que tú ejerces sobre ellos a menudo es mayor de la que imaginamos. Solo que ellos ponen esa barrera de burla o de críticas, pero esa palabra a veces queda. No nos rindamos por eso, porque el fruto puede salir después. Ha ocurrido en más de una ocasión. Y de hecho, muchas de las personas que se burlan, cuando permanecemos fieles, tranquilos, seguimos apreciando a esas personas, seguimos tratándolas con cordialidad, muchos de ellos acaban admirándonos y apreciándonos mucho más que los que no se burlaron. Hay casos de esos también. En Éxodo 6:12 Moisés sigue poniendo excusas. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. Es decir, ya su pueblo tampoco le escuchaba. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Los argumentos de Moisés eran contundentes. Hoy en cualquier empresa que quisiera contratar a una persona así como comercial, o un equipo de fútbol que quisiera contratarlo como entrenador de fútbol, como presentador de televisión, como líder político, y dijera las cosas que ha dicho Moisés, le dirían: tira para tu casa y no vuelvas. Pero Dios no es así. Dios ve nuestro corazón no como tú lo ves. Él lo ve como tu hijo, al que puede transformar y hacer algo grande con él. Solo te pide: ponte en mis manos. Y Moisés lo hizo porque su fe fue más grande que sus objeciones. Y se dice de Moisés que es una de las personas que más han hecho por el avance de la sociedad. Una de las personas que más han hecho por el avance de la sociedad en toda la historia de la humanidad. Y él se creía que no valía. El factor olvidado a menudo es que junto con el llamado está garantizada la capacitación especial para la tarea. Tu debilidad, cuando eres humilde y la pones en las manos de Dios, cuando te arrodillas ante Dios, es fuerza, es una fuerza imparable. Dios es nuestro guía y Él nos guía. Él nos libera de la esclavitud de nuestra baja autoestima. Él nos libera de la esclavitud que pueda producir nuestro miedo, que nos bloquea y no nos deja avanzar. Él nos libera de la esclavitud de nuestros complejos. Nos libera de la esclavitud de la soberbia que nos hace ser engreídos y soberbios y estrellarnos. Moisés quiso levantar una barrera entre Dios y él, usando sus incapacidades y hacerse fuerte con su debilidad. Finalmente, la fe en Dios fue mayor que la desconfianza en sí mismo y decidió hacer su parte. Y Moisés no hizo planes para ser el líder de Israel, solo iba a hacer lo que Dios le pedía. No pensaba en nada más, no aceptó nada más, no sabía dónde le llevaría aquel camino.
Pero fue el poner su incapacidad en las manos de Dios lo que lo capacitó para ser uno de los grandes de la historia. Y nosotros tenemos que ser grandes en nuestra historia, en nuestra familia, en el trabajo, donde estemos. Gente que construye, todo aquel que construye, que edifica, para mí es grande, y a eso nos ha llamado el Señor. Cualquier persona que confíe también en sus fuerzas, en sus capacidades, puede estrellarse si no las pone en las manos del Señor. Eres una persona inteligente, con estudios, con carreras. Yo siempre doy gracias a Dios y estoy orgulloso de la gente en nuestra iglesia que tiene carreras, estudios, etcétera, etcétera, porque Dios nos ha dado sabiduría. Pero también a ellos les pide ser humildes, poner esas capacidades en las manos de Dios. Dios no nos pide que prometamos mucho, solo nos pide que le digamos, aquí estoy, que le demos nuestro corazón. Y ya concluyo. No hagamos, hermanos, hermanas, promesas difíciles al Señor. El Señor es quien hace las promesas. Él es quien hace promesas de bien, promesas de vida eterna. Cada uno de nosotros digámosle solo al Señor, Señor, aquí estoy, heme aquí, haz tú en mí lo que tengas que hacer y ten la seguridad que el Señor transformará tu vida de día en día. A menudo, como ya he dicho y con esto termino, pretendemos que Dios nos entienda, nos comprenda y nos centramos en nuestras incapacidades. No mires tus incapacidades. Pon tu vida en las manos de Dios. Mira a Dios, confía en Él y Él hará. Él hará grandes cosas con sus hijos. No te mires a ti. Fija tus ojos en Cristo. Feliz sábado y Dios nos bendiga a todos.